¿Y si te dijera que una de las ideas más audaces de la ciencia ficción moderna, la de seres superiores viniendo de las estrellas para moldear a la humanidad, no nació en Hollywood? De hecho, esta idea está registrada en un texto antiguo, prohibido y olvidado durante siglos, el Libro de Enoc, un relato misterioso que describe ángeles cayendo del cielo, enseñando secretos prohibidos a los humanos. Pero ¿y si esos ángeles no fueran exactamente lo que pensamos? ¿Y si fueran algo mucho más extraño? ¿Por qué este libro fue considerado demasiado peligroso para formar parte de las escrituras oficiales? ¿Qué revela que las instituciones quisieron ocultar? Si esto parece una teoría conspirativa moderna, prepárate, porque las conexiones entre el libro de Enoc y la ciencia ficción son aún más profundas de lo que imaginamos. Y hoy vamos a explorar cómo un texto milenario inspiró desde teorías de astronautas antiguos hasta películas como Prometheus. Pero la verdadera pregunta es, ¿esas historias son solo mitología o contienen fragmentos de una verdad olvidada? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que ves la historia de la humanidad y nuestro lugar en el universo. El libro de Enoc es uno de los textos más enigmáticos de la antigüedad, y su historia es tan fascinante como misteriosa. Atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, el libro describe eventos que van mucho más allá de las narrativas tradicionales de la Biblia. Escrito en una época en la que el mundo comenzaba a ser moldeado por las grandes civilizaciones, el texto revela algo sorprendente: la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y se unieron con las hijas de los hombres. Una unión que, según el libro, generó una raza híbrida, los Nefilim, seres poderosos que marcaron la historia con su presencia. Pero lo que realmente hace perturbador este relato no es solo la idea de seres celestiales interactuando con humanos. Lo que llama la atención es el conocimiento que estos vigilantes trajeron. Según el texto, estos ángeles enseñaron a la humanidad artes y ciencias prohibidas: metalurgia, astrología, magia e incluso el uso de plantas para hechicería. Conocimientos que, según la tradición religiosa, no deberían estar al alcance humano, ya que podrían alterar el curso natural de la vida y traer caos al mundo. Y esta no es la parte más extraña. El libro de Enoc sugiere que, por su rebeldía y transgresión, estos seres fueron severamente castigados, encarcelados en un abismo profundo, un lugar oscuro y apartado, separados del mundo de los vivos. Este castigo no fue solo una venganza divina, sino una advertencia de que hasta los más poderosos deben respetar las leyes cósmicas. Esta narrativa de entidades poderosas, provenientes de un plano superior, compartiendo tecnologías avanzadas con la humanidad, suena familiar, ¿verdad? Muchos investigadores modernos, especialmente los defensores de la teoría de los astronautas antiguos, creen que estas descripciones no son solo mitológicas, sino ecos de una verdad más profunda. Sugieren que estos vigilantes podrían ser en realidad extraterrestres que visitaron la Tierra e influenciaron el desarrollo humano en tiempos remotos. Pero, ¿cómo un texto tan controvertido, con tantos elementos extraordinarios, desapareció de la tradición religiosa occidental? La respuesta está en el Concilio de la Odisea, en el siglo IV, cuando el libro de Enoc fue deliberadamente excluido de la Biblia oficial. Desde entonces, fue considerado apócrifo, es decir, no auténtico, y cayó en el olvido de las masas. Para muchos, este libro se convirtió solo en un misterio polvoriento, una leyenda perdida. Sin embargo, el libro de Enoc nunca desapareció por completo. Sobrevivió en círculos restringidos, siendo mantenido vivo en diversas tradiciones esotéricas e influyendo no solo en mitos y leyendas antiguas, sino también, y sorprendentemente, en la cultura pop moderna. Películas, libros y series de ciencia ficción
comenzaron a inspirarse en estas historias milenarias, recreando las aventuras de los vigilantes y sus encuentros con los humanos. Así fue como poco a poco las conexiones con la ciencia ficción empezaron a surgir, revelando un legado más profundo de lo que imaginábamos. La idea de que seres de otros mundos puedan haber influido en las civilizaciones antiguas no es tan nueva como parece. Aunque ganó popularidad en el siglo XX, está profundamente enraizada en textos antiguos, como el misterioso Libro de Enoc. Este concepto de astronautas antiguos no es solo una invención de la ciencia ficción moderna, sino una interpretación contemporánea de relatos que datan de miles de años atrás, sugiriendo que el contacto entre humanos y seres de otros planetas puede ser mucho más antiguo de lo que imaginamos. En 1968, Erich von Däniken publicó ¿Eran los dioses astronautas?, un libro que popularizó la teoría de que muchas de las historias mitológicas de diversas culturas alrededor del mundo no son solo leyendas, sino relatos reales de encuentros con seres extraterrestres, interpretados por las sociedades antiguas como divinidades. Von Däniken fue uno de los primeros en señalar que los conocimientos avanzados transmitidos por estas figuras divinas podrían interpretarse como tecnología alienígena y no como descubrimientos humanos. El libro de Enoc, con sus historias de ángeles descendiendo del cielo y compartiendo conocimientos prohibidos, encaja perfectamente en esta visión. Según el texto, los vigilantes, que eran ángeles caídos, enseñaron a la humanidad una serie de artes prohibidas: metalurgia, astrología, magia e incluso ciencias ocultas. Pero, ¿y si estos seres no fueran ángeles en el sentido tradicional? ¿Y si en realidad fueran visitantes de otro planeta compartiendo con los seres humanos tecnologías que no tenían capacidad de comprender? La idea de seres de otro mundo interactuando con la humanidad no parece tan absurda cuando se coloca en este contexto. Von Däniken no fue el único en explorar esta posibilidad. La teoría de los astronautas antiguos, en realidad, tiene raíces mucho más profundas, que remontan a varias culturas alrededor del mundo. Muchos mitos de civilizaciones antiguas hablan de seres celestiales, que descienden del cielo, muchas veces con habilidades que van más allá de la comprensión humana. Los vigilantes del libro de Enoc, por ejemplo, son descritos como poseedores de sabiduría divina, pero también como seres exiliados y castigados por desafiar el orden cósmico. Esta narrativa resuena con leyendas similares en varias culturas antiguas, donde dioses y figuras míticas enseñaban a los seres humanos y luego enfrentaban severos castigos por transgredir las leyes divinas o cósmicas. Pero la teoría de los astronautas antiguos no se limita a la investigación académica o las especulaciones de autores como von Däniken. También encontró su lugar en el cine moderno. Uno de los ejemplos más notables es Prometheus, el épico de ciencia ficción dirigido por Ridley Scott, lanzado en 2012. La película sigue a un grupo de científicos que, en una expedición al espacio, descubren evidencias de que la humanidad fue creada por una raza de ingenieros alienígenas. Las similitudes con el libro de Enoc son innegables. Seres provenientes de las estrellas, transmitiendo conocimientos prohibidos y, eventualmente, siendo castigados por sus acciones. Como en el libro antiguo, los personajes de Prometheus se encuentran con tecnologías avanzadas y revelaciones que desafían sus creencias más profundas sobre el origen de la humanidad. Pero, ¿por qué estas ideas siguen fascinando tanto la imaginación humana? Tal vez porque tocan cuestiones que, hasta hoy, permanecen sin respuestas claras. ¿De dónde venimos realmente? ¿Cuál es el verdadero origen de nuestra civilización? Y si la respuesta no está solo en la evolución biológica o el azar,
sino en algo o alguien que vino desde mucho más allá de la Tierra? La idea de que nuestra historia puede haber sido moldeada por fuerzas externas, por seres de otros planetas, ofrece una explicación más grandiosa, más enigmática y al mismo tiempo más reconfortante que la simple evolución. Estas cuestiones siguen alimentando la búsqueda de respuestas, tanto en teorías conspirativas como en la cultura popular. Y es por eso que las conexiones entre el libro de Enoch, la teoría de los astronautas antiguos y películas como Prometheus siguen siendo exploradas. Pero tal vez la pregunta más importante que surge de todo esto sea, ¿estamos solo tratando con leyendas y mitos o hay algo más profundo, algo oculto, que estas historias realmente intentan revelarnos sobre la humanidad, sobre nuestro pasado y sobre nuestro lugar en el vasto universo? Lo que hace que el libro de Enoch sea tan fascinante y al mismo tiempo tan controvertido es la delgada línea que recorre entre el mito y la realidad. Para muchos es solo un cuento arcaico, una historia que habla de ángeles cayendo del cielo, compartiendo secretos prohibidos con los humanos. Pero para otros es algo mucho más profundo, un posible testimonio de un evento real, que de alguna manera nos ha sido ocultado. A primera vista, las figuras descritas en el libro de Enoch pueden parecer solo parte de una mitología religiosa. Los vigilantes, ángeles caídos que bajan para enseñar a los humanos artes secretas, tienen todos los rasgos de figuras divinas de otras tradiciones. Son superiores, poseen conocimientos más allá de los humanos, y al final son castigados por sus actos. Sin embargo, si miramos más de cerca, podemos encontrar algo más. Una historia que resuena con otras narrativas, no solo de la Biblia, sino también de mitologías y leyendas que surgieron en diversas partes del mundo. Si lo pensamos bien, la idea de seres celestiales, o incluso extraterrestres, descendiendo a la Tierra para enseñar a los humanos nuevas tecnologías y conocimientos, parece encajar en muchos relatos que encontramos en culturas antiguas. Las historias de dioses que compartían sabiduría con los hombres están presentes en prácticamente todas las civilizaciones. En el antiguo Egipto, por ejemplo, tenemos la historia de Tot, el dios de la sabiduría, quien trajo a los humanos el conocimiento de las artes y las ciencias. Los sumerios, con sus Enki y Enlil, presentan figuras que también descendieron de los cielos y enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos. Incluso en la mitología nórdica vemos la figura de Odín, quien se sacrificó para traer a la humanidad el conocimiento de las runas, una forma de magia y sabiduría avanzada. Esta repetición de temas en varias culturas alrededor del mundo plantea una pregunta intrigante. ¿Serán estas historias solo mitos o fragmentos de una realidad olvidada? ¿Y si, en algún momento distante, seres de fuera de la Tierra realmente interactuaron con los humanos y compartieron conocimientos avanzados? ¿Serán las descripciones del libro de Enoch, con sus vigilantes y sus enseñanzas prohibidas, en realidad un recuerdo de algo mucho mayor, algo que desafía la historia y la ciencia convencional? Claro que hay muchos escépticos. Para ellos, el libro de Enoch y otros textos similares son solo alegorías espirituales, intentos de explicar fenómenos naturales o eventos históricos a través de la mitología. Pero a lo largo de los siglos, muchos estudiosos e incluso científicos han comenzado a cuestionar esta visión simplista. ¿Y si las artes prohibidas, descritas en el libro, no son solo metáforas del pecado y la corrupción, sino del conocimiento de tecnologías que los humanos antiguos no podían comprender? El hecho de que el libro haya sido prohibido y excluido de las escrituras oficiales plantea otra duda. ¿Qué estaban tratando de ocultar las autoridades de la época? ¿Qué conocimiento sería tan peligroso que tendría que ser borrado de la historia?
Esta ambigüedad entre mito y realidad hace que el libro de Enoque sea aún más atractivo. No ofrece respuestas claras, pero nos desafía a pensar de manera diferente sobre lo que sabemos o creemos saber acerca de la historia humana. Y al mismo tiempo nos abre una puerta a la imaginación, invitándonos a explorar las posibilidades de que, tal vez, la humanidad haya sido moldeada por fuerzas externas, fuerzas que aún no comprendemos completamente. Y es precisamente esta duda, esta incertidumbre, lo que alimenta la búsqueda de respuestas. Después de todo, ¿qué sucedería si descubriéramos que nuestros orígenes están ligados a seres de otros mundos? Que la humanidad no es solo el producto exclusivo de la evolución biológica, sino también de la intervención de fuerzas cósmicas, venidas de más allá de las estrellas? El libro de Enoque, al sugerir que seres de otro plano compartían conocimientos prohibidos con la humanidad, podría verse como una llave para desbloquear una visión más profunda de nuestra propia historia. Una historia que, hasta ahora, ha sido mantenida fuera de los registros oficiales, pero que tal vez aún vive en las leyendas, en las mitologías y en la ciencia ficción que seguimos creando. Ahora, la línea entre mito y realidad está más delgada que nunca. A medida que la ciencia ficción sigue explorando estas ideas, desde Prometheus hasta otras obras, la influencia del libro de Enoque sobre la cultura moderna es innegable. Pero, ¿será que esta influencia es meramente una coincidencia o estamos de hecho, de alguna forma, conectados a una verdad olvidada sobre nuestro origen, que los antiguos intentaron preservar a través de sus historias? Esa es la pregunta que el libro de Enoque nos plantea, y que tal vez nunca podamos responder completamente, pero que, sin duda, seguirá fascinando a las generaciones futuras. Las profecías siempre han sido más que simples predicciones de un futuro lejano. Llevan consigo el peso de un momento histórico, una necesidad de entender lo desconocido, de buscar respuestas a los misterios del universo. A lo largo de los siglos, culturas alrededor del mundo han utilizado profecías para moldear sus creencias, sus acciones y a menudo sus decisiones. Sin embargo, la forma en que las profecías son interpretadas, comprendidas y aplicadas varía enormemente, dependiendo del contexto cultural en el que surgen. Para comprender la relevancia de las profecías en el escenario contemporáneo, es fundamental observar cómo han sido transmitidas, adaptadas e incluso distorsionadas a lo largo del tiempo. La historia está llena de ejemplos de cómo una simple predicción puede convertirse en una fuerza motriz, influyendo en el comportamiento colectivo, formando movimientos religiosos o incluso moldeando políticas globales. En el caso específico del libro de Enoque, su influencia trascendió el ámbito religioso, alcanzando también la imaginación colectiva moderna. Las ideas contenidas en el libro, con sus conceptos de seres sobrenaturales, intervenciones cósmicas y conocimientos prohibidos, han alimentado una serie de teorías conspirativas e interpretaciones alternativas de la historia humana. Y a medida que la ciencia ficción floreció en el siglo XX, estas mismas ideas fueron incorporadas al género, adaptándose para crear narrativas que involucran extraterrestres, encuentros interdimensionales y la evolución humana dirigida por fuerzas más allá de la comprensión terrenal. Sin embargo, la relevancia de las profecías no se limita solo a la ficción. Siguen teniendo un papel activo en las sociedades contemporáneas, a menudo sirviendo como un reflejo de los miedos y las esperanzas de las personas. Las predicciones hechas por figuras como Nostradamus, por ejemplo, continúan siendo reinterpretadas a la luz de los eventos actuales. Las imágenes de un futuro apocalíptico, de cataclismos globales y transformaciones dramáticas, se revisitan siempre que el mundo se encuentra en momentos de gran incertidumbre. Y, de manera fascinante,
Estas interpretaciones tienden a alinearse con los tiempos y los contextos sociales que las acompañan. Las profecías se convierten, por lo tanto, en un espejo de las preocupaciones contemporáneas, ajustándose y adaptándose a medida que el mundo avanza. Sin embargo, la forma en que las percibimos también está íntimamente ligada a la manera en que las culturas modernas lidian con el concepto de futuro. En una era dominada por la tecnología y la ciencia, las predicciones proféticas a menudo se ven a través de una lente de escepticismo, pero también de fascinación. La búsqueda de explicaciones para los grandes misterios del universo, como el origen de la vida, la naturaleza de la realidad y los límites del conocimiento humano, sigue siendo una fuerza poderosa en la imaginación colectiva. Y es en este contexto que el libro de Enoque, con sus visiones cósmicas y sus enseñanzas prohibidas, encaja perfectamente. Las cuestiones planteadas por este antiguo texto no son solo teológicas o espirituales, sino que son profundamente filosóficas y científicas. Como sociedad, seguimos luchando para entender nuestro lugar en el universo. Y las profecías, ya sea en las escrituras sagradas o en los textos apócrifos, siguen proporcionando una estructura a través de la cual intentamos dar sentido a la realidad que nos rodea. En la cultura popular, las profecías se han convertido en un tema recurrente en películas, libros y series de televisión. La idea de un destino predeterminado, de una fuerza superior moldeando el futuro, sigue siendo un tema explorado de diversas maneras. Y, con esto, el libro de Enoque, como otros textos proféticos, ha dejado su huella. Pero, más allá de la influencia directa, estas profecías tienen el poder de hacernos reflexionar sobre nuestra propia comprensión del destino y el libre albedrío. En una época en la que la ciencia y la espiritualidad a menudo están en conflicto, las profecías surgen como un campo neutral, donde ambos mundos pueden encontrarse, ofreciendo visiones alternativas y cuestionadoras sobre lo que está por venir. Esta fascinación por la predicción del futuro no es algo nuevo, pero sigue siendo una característica central de nuestra cultura. Al reflexionar sobre el impacto de las profecías, especialmente las que provienen de fuentes como el libro de Enoque, podemos ver que estas historias siguen inspirándonos, desafiándonos y haciéndonos cuestionar las narrativas que se nos han impuesto. Así, las profecías no son solo fragmentos de un pasado distante, son moldeadas por nuestra realidad contemporánea, ayudándonos a entender los miedos y las esperanzas que definen nuestro tiempo. Y es por eso que incluso en un mundo que parece cada vez más guiado por la lógica y la razón, seguimos encontrando significado y relevancia en las antiguas palabras de los profetas. Siguen incitándonos, desafiándonos y, de muchas maneras, guiándonos a través del caos de la vida moderna. El libro de Enoque, a pesar de haber sido excluido de las escrituras oficiales, no desapareció por completo. Encontró nuevos ecos en el campo de la ficción científica, donde sus ideas, a menudo tratadas como mitológicas o ocultas, fueron reinterpretadas y adaptadas para crear narrativas modernas que resuenan con el público hasta hoy. Pero, ¿qué hizo que un texto tan antiguo y controversial fuera capaz de generar tantas ideas innovadoras en la ficción contemporánea? Al analizar películas, libros e incluso teorías científicas, vemos que muchas de las ideas que surgen en narrativas como Prometheus o en las teorías de los antiguos astronautas resuenan directamente con los pasajes del libro de Enoque. La conexión entre ángeles descendentes del cielo y seres extraterrestres que moldean a la humanidad es un tema central en diversas obras de ficción científica. Películas como 2001, Odisea en el espacio, Matrix e incluso Stargate están impregnadas con este concepto, la idea de una fuerza o inteligencia externa moldeando o dirigiendo el destino humano. ¿Qué hace que el libro de Enoque sea tan atractivo para los escritores y cineastas modernos?
La respuesta parece radicar en el hecho de que proporciona una explicación para el misterio fundamental de la humanidad. ¿De dónde venimos y quiénes somos? En el libro de Enoque, la intervención de seres celestiales o extraterrestres no es solo una explicación para nuestro origen, sino también una clave para entender el propósito de nuestra existencia. Estos seres comparten conocimientos prohibidos, ofreciendo a la humanidad una visión de verdades profundas y, en muchos casos, desatando consecuencias dramáticas. Los vigilantes, ángeles que descendieron del cielo, trayendo habilidades como la metalurgia y la astrología, ofrecen una metáfora rica para los encuentros de nuestra civilización con seres de otros mundos. Cuando estas ideas se trasladan a la ficción científica, se transforman en metáforas del avance humano, pero también de los peligros de lidiar con un poder superior que puede no comprender totalmente las implicaciones de sus acciones. La historia de Enoque también inspiró una serie de teorías de antiguos astronautas, popularizadas por autores como Erich von Däniken. Estas teorías argumentan que los mitos y religiones de diversas culturas alrededor del mundo pueden estar basados en encuentros reales con extraterrestres en el pasado distante de la humanidad. El propio concepto de vigilantes en el libro de Enoque sirve como una posible alegoría para estos antiguos visitantes, que trajeron consigo conocimientos que estaban más allá de la comprensión humana de la época. Sin embargo, el impacto del libro de Enoque en la ficción científica va más allá de las simples influencias en la trama. La filosofía subyacente a estos textos, sobre qué es el conocimiento prohibido, el libre albedrío y las consecuencias de desafiar las leyes cósmicas, resuena poderosamente en las narrativas modernas. La idea de que el conocimiento puede ser tanto una bendición como una maldición es un tema recurrente en la ficción científica, y muchos personajes en películas y libros modernos enfrentan dilemas similares a los de Enoque: el costo del conocimiento, la responsabilidad que conlleva el poder y las repercusiones de interactuar con fuerzas que no comprendemos completamente. Por ejemplo, en Prometheus, dirigida por Ridley Scott, la búsqueda de la humanidad por sus orígenes lleva a los científicos a un planeta distante, donde descubren que sus creaciones, los ingenieros, tienen una historia oscura con los humanos. La narrativa sugiere que estos seres avanzados dieron vida a la humanidad, pero también, como los vigilantes, castigaron su creación por ir más allá de lo que debería haberse permitido. En este sentido, la película dialoga directamente con las cuestiones planteadas por el libro de Enoque, como el dilema entre el creador y la creación, el libre albedrío y las consecuencias del conocimiento prohibido. En la ficción científica, estas cuestiones no son solo debates filosóficos, sino también oportunidades para explorar cómo la humanidad reacciona cuando se enfrenta a la idea de que no somos el culmen de la creación, sino parte de algo mucho más grande y, posiblemente, controlado por fuerzas fuera de nuestro control. En muchos casos, estas historias exploran el miedo de que las respuestas a nuestras preguntas más profundas, como el propósito de la vida o el origen de la conciencia, puedan haber sido dadas por entidades que no tienen el mejor interés de la humanidad en mente. Esta visión de un universo habitado por seres poderosos e interventores es un punto central en muchas obras de ficción científica, pero también en algunas teorías modernas sobre el origen de la vida. El misterio sobre si somos o no productos de una intervención alienígena aún persiste, alimentando debates en el campo de la ciencia y la filosofía. La búsqueda de vida extraterrestre, el estudio de señales de radio interestelares y la exploración de exoplanetas pueden verse como la búsqueda de respuestas que, en cierto sentido, resuenan con las antiguas preguntas del libro de Enoque. ¿Quién está ahí afuera y qué quieren de nosotros? Y así, mientras continuamos explorando el cosmos, la ficción científica sigue aprovechando las ideas del libro de Enoque y las teorías de los antiguos astronautas
imaginando un futuro donde la humanidad finalmente descubre las verdades olvidadas de su pasado, tal vez de un pasado que nunca debió haber sido revelado. ¿Nos alertan las lecciones del libro de Enoque sobre los peligros de buscar más allá de los límites conocidos? ¿O nos ofrecen una clave para desbloquear un nuevo capítulo de la historia humana? A lo largo de los siglos, el libro de Enoque pasó de ser un texto oscuro, considerado herético por las autoridades religiosas, a una fuente rica de misterios esotéricos y reflexiones sobre la naturaleza de lo divino y lo humano. En tiempos recientes, muchos se han vuelto hacia este libro, no solo para explorar sus conexiones con la religión y la mitología, sino también para entender cómo encaja en las prácticas místicas y esotéricas modernas. A lo largo del siglo XX, el libro de Enoque experimentó un resurgimiento en el campo de la espiritualidad y el esoterismo, cuando varios grupos comenzaron a integrar sus enseñanzas en las prácticas de ocultismo, magia y filosofía esotérica. Lo que antes parecía ser un conjunto de textos apócrifos reservados a un círculo restringido de estudiosos, ahora se ha convertido en una fuente vital para aquellos que buscan respuestas a preguntas existenciales sobre el destino humano, la interacción con lo divino y los misterios ocultos del universo. En el esoterismo moderno, el libro de Enoque es frecuentemente visto como una clave para un entendimiento más profundo de la realidad. El conocimiento que los vigilantes traen a la humanidad, con su saber oculto sobre los cielos, la tierra y el más allá, ya no es solo una alegoría de una caída espiritual. Para muchos, simboliza una forma de conocimiento que trasciende las barreras del mundo material, ofreciendo una visión espiritual que va más allá del entendimiento común. Imagina por un momento vivir en una era antigua, donde la sabiduría se transmitía de boca en boca, entre sacerdotes y ancianos, y donde textos como el libro de Enoque eran prohibidos, esperando ser revelados a la próxima generación. Para los místicos modernos, esta es una visión atractiva. El libro de Enoque ofrece un entendimiento oculto que va más allá de las palabras de la Biblia tradicional, prometiendo un viaje hacia el conocimiento trascendental y la comprensión de los misterios cósmicos. Con el crecimiento de las prácticas espirituales alternativas, el libro de Enoque se ha convertido en una obra de referencia para muchos que buscan expandir sus percepciones de la realidad. En el campo de la magia, por ejemplo, sus pasajes sobre los ángeles caídos y los secretos del cielo se han transformado en poderosas metáforas de las fuerzas ocultas que influyen en las vidas de las personas. El concepto de sabiduría perdida, que puede ser recuperada por aquellos dispuestos a explorar los misterios del universo, ha resonado con los adeptos de varias corrientes místicas, como el hermetismo, la alquimia y el gnosticismo. La figura de Enoque, descrita en el libro como un intermediario entre los humanos y los seres celestiales, también se ha convertido en un símbolo importante en las prácticas esotéricas. Él no es solo un patriarca distante, sino un sabio que accede a conocimientos prohibidos y mantiene una conexión directa con las fuerzas cósmicas. En muchas corrientes del esoterismo moderno, Enoque es visto como un modelo de transformación espiritual, alguien que alcanzó un grado de iluminación que pocos pueden lograr. Sin embargo, este conocimiento no se ve solo como una herramienta de iluminación espiritual. Para los practicantes del esoterismo, el libro de Enoque también ofrece una advertencia. El conocimiento oculto, por más que sea poderoso, debe ser tratado con cautela. En varios pasajes, el texto sugiere que el saber, cuando es accesado por aquellos que no están preparados, puede tener consecuencias destructivas. Así, el libro no solo atrae a aquellos que buscan sabiduría, sino también a aquellos que son conscientes del peso que esa sabiduría puede cargar. Pero, ¿qué tiene de especial el conocimiento traído por los vigilantes? ¿Qué hace que esta sabiduría sea tan atractiva para los espiritualmente inclinados?
La respuesta puede estar en la visión dualista del libro de Enoque, donde el conocimiento no se ve como algo únicamente bueno o malo, sino como una fuerza neutral, que puede ser usada para iluminar o destruir. Esta ambigüedad resuena con aquellos que buscan encontrar un equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de la espiritualidad, entre la luz y la oscuridad, la sabiduría y el poder. En un mundo moderno, lleno de incertidumbres y conflictos, muchos se vuelven hacia el libro de Enoque en busca de respuestas sobre los desafíos espirituales y existenciales que enfrentan. La idea de que la humanidad podría estar bajo la influencia de fuerzas superiores, sean divinas o extraterrestres, ofrece alivio para aquellos que buscan un sentido mayor al caos cotidiano. Para los esotéricos, este libro ofrece una ruta alternativa, una forma de acceder a una realidad superior que está más allá del alcance de la visión materialista. De hecho, el impacto del libro de Enoque en el esoterismo no es solo espiritual. También propaga una filosofía que desafía la conformidad con la visión establecida de la vida y la realidad. En el mundo moderno, donde los límites de la percepción y el conocimiento siguen siendo puestos a prueba por la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, el libro de Enoque aparece como un faro, iluminando un camino que muchos creen que es el verdadero propósito del viaje humano. La búsqueda incesante por la sabiduría perdida, el entendimiento oculto y la verdad trascendental. Pero, ¿será que la verdad escondida en el libro de Enoque es realmente accesible para todos? ¿O, como en muchas tradiciones místicas, está reservada solo para aquellos dispuestos a hacer el viaje interior necesario para descifrarla? La naturaleza del conocimiento revelado en este libro nos desafía a reconsiderar la propia naturaleza de la verdad, no como una respuesta simple, sino como un proceso continuo de descubrimiento y revelación, una búsqueda interminable por la luz en un universo de sombras. En el corazón del libro de Enoc se dibuja de manera fascinante un tema central, el concepto de sabiduría prohibida. Este no es un conocimiento simple ni accesible para cualquiera, sino un saber profundo y transformador, cargado de consecuencias. A lo largo de la historia, diferentes culturas y tradiciones espirituales han dado espacio a esta idea de sabiduría oculta, muchas veces asociada con misterios divinos o cósmicos, y siempre con la idea de que quien se atreviera a buscarla podría verse profundamente alterado por ella. El concepto de sabiduría prohibida aparece en diversas culturas antiguas, desde los egipcios y sumerios hasta los griegos y romanos. En la mayoría de los casos, esta sabiduría estaba vinculada a una élite de sacerdotes o iniciados, considerados capaces de entender y acceder a los secretos más profundos de la existencia. Este conocimiento no estaba a disposición del público común, sino que se transmitía únicamente a través de rituales secretos, jeroglíficos misteriosos o textos cifrados. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la sabiduría de los dioses era un conocimiento que debía ser protegido, ya que aquellos que tuvieran acceso a él podrían alcanzar poderes inimaginables. El propio concepto de jeroglíficos, con sus símbolos misteriosos, era una forma de esconder ese conocimiento de ojos curiosos, revelando solo lo necesario para quienes ya estaban preparados para comprenderlo. De la misma manera, los antiguos griegos, con sus escuelas de misterios, como las de Eleusis, guardaban sus secretos religiosos y filosóficos solo para los iniciados, aquellos considerados espiritualmente maduros para recibir ese saber. En paralelo, los hebreos, con su libro de Enoc, abordan este concepto de una manera única. El texto revela que los vigilantes, ángeles caídos que se unieron con las mujeres humanas, enseñaron a los seres humanos las artes y ciencias prohibidas: astrología, magia, metalurgia e incluso la escritura.
Para los vigilantes, la intención parecía ser elevar a la humanidad, ofreciéndole herramientas de poder y conocimiento que podrían ayudar a transformar su realidad. Sin embargo, las consecuencias de esta acción no fueron nada triviales. El libro sugiere que el despertar a ese saber prohibido trajo consigo decadencia, violencia y corrupción. ¿Y por qué esta sabiduría fue considerada prohibida? En muchas tradiciones, el conocimiento oculto no es solo un conjunto de información sobre el mundo físico, sino un entendimiento profundo de la naturaleza del ser humano, del cosmos y lo divino. Revelar tales verdades implica poder. Poder para transformar la realidad, para moldear la sociedad y, sobre todo, para dominar los aspectos más profundos y a veces oscuros de la existencia. Esta es la razón por la cual, en muchas culturas, solo aquellos considerados moral o espiritualmente preparados podían acceder a este conocimiento. El libro de Enoc, por lo tanto, no solo presenta el saber como una fuerza poderosa, sino también como algo que debe ser manejado con extremo cuidado. Esta noción de la sabiduría, como algo peligroso y transformador, sigue siendo una característica esencial en muchas tradiciones místicas, espirituales y filosóficas a lo largo de la historia. En los tiempos modernos, la idea de sabiduría prohibida se ha manifestado de diversas maneras. La búsqueda de este conocimiento sigue atrayendo a aquellos que desean una comprensión más profunda de la vida y el universo. Sin embargo, lo que resulta particularmente fascinante es la forma en que, en las últimas décadas, este concepto se ha infiltrado en nuevas corrientes de pensamiento, como el ocultismo, la alquimia y el gnosticismo contemporáneo. Grupos y movimientos espirituales en todo el mundo han adoptado las enseñanzas del libro de Enoc como parte de un camino más profundo de autoconocimiento y transformación. En los círculos ocultistas, por ejemplo, el libro de Enoc es tratado como un libro sagrado, capaz de revelar verdades universales y cósmicas. Muchos seguidores creen que Enoc, con su acceso a la sabiduría celestial, es un modelo de iluminación espiritual. Esta visión de Enoc como un iniciado que asciende a un nivel superior de conocimiento se convierte en una metáfora poderosa para el proceso de autotransformación. Sin embargo, también existen aquellos que, como los propios vigilantes, se sienten seducidos por la idea de que, al acceder a este saber, pueden trascender las limitaciones humanas y alcanzar un poder más allá de la comprensión común. Es aquí donde se encuentra el peligro de esta sabiduría prohibida. A medida que la humanidad intenta entender y manipular las fuerzas ocultas, surge la pregunta crucial: ¿hasta qué punto el poder del conocimiento debe ser confiado a quienes no poseen la madurez espiritual necesaria? Este es un dilema con el que la humanidad ha lidiado desde tiempos antiguos. La sabiduría, cuando se descubre, puede ser una luz capaz de iluminar los caminos más oscuros del alma humana, pero también puede ser una llama que consume todo a su alrededor, si no se trata con respeto y discernimiento. El libro de Enoc, con su historia de ángeles caídos y humanos transformados, transmite esta lección. El conocimiento, por valioso que sea, no debe tomarse a la ligera. Para aquellos que buscan, ofrece una herramienta poderosa para la ascensión espiritual. Pero para aquellos que no están preparados, puede convertirse en una fuerza destructiva y desorientadora. Así, lo que el libro de Enoc nos enseña sobre el conocimiento prohibido es que no solo es una llave para abrir puertas del entendimiento, sino también una responsabilidad. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionarnos: ¿estamos preparados para lidiar con los secretos del universo? ¿Estamos listos para aceptar el peso de la sabiduría que viene con estas revelaciones? Y, tal vez lo más importante, ¿estamos dispuestos a aprender no solo de los ángeles, sino también de las caídas que vienen al intentar dominar algo que no podemos entender completamente? Ese es el verdadero poder del libro de Enoc.
nos desafía a navegar por estos misterios con humildad y discernimiento, para que podamos no solo alcanzar la sabiduría, sino también aprender a usarla de la manera más iluminada y transformadora posible. A medida que el mundo moderno avanza en su búsqueda por el progreso científico y tecnológico, los temas esotéricos y ocultos continúan alimentando la imaginación de millones. Lo que antes se consideraba un dominio de misterios antiguos y fuerzas invisibles, ahora se mezcla con nuevas formas de pensamiento, creando una fusión entre el ocultismo y las tendencias espirituales contemporáneas. El libro de Enoch, con sus revelaciones sobre el saber prohibido y la ascensión al conocimiento celestial, se convierte en una clave simbólica para desbloquear no solo las puertas del pasado, sino también las del futuro. En el siglo XXI, el ascenso de las filosofías esotéricas y prácticas ocultas, como la astrología, la alquimia moderna e incluso el movimiento New Age, trajo de vuelta los conceptos de sabiduría prohibida y conocimiento oculto, pero bajo una nueva perspectiva. Ya no se ven únicamente como amenazas a la moralidad o como fuerzas destructivas. Estos saberes ahora son considerados fuentes de autoconocimiento y poder personal. El libro de Enoch, con su rica narrativa de ángeles caídos y enseñanzas ocultas, ha encontrado un nuevo público. Sus misterios han sido apropiados por aquellos que buscan entender los límites de la conciencia humana y explorar nuevas dimensiones espirituales. Y en el centro de este movimiento, el propio concepto de sabiduría prohibida se reinterpreta como una invitación al despertar espiritual. En diversos círculos espirituales contemporáneos, Enoch es visto como un modelo de iluminación, alguien que trascendió los límites de la humanidad para acceder al reino divino. Este tipo de representación conecta lo antiguo y lo moderno de una manera sorprendente. En tiempos antiguos, Enoch era un profeta distante, una figura solitaria que ascendía a los cielos. Pero hoy, la búsqueda de sabiduría y autotransformación ha adquirido una dimensión colectiva. Las prácticas de meditación, visualizaciones y rituales espirituales incorporan este espíritu de búsqueda por una comprensión más profunda del universo y de nosotros mismos. La interpretación moderna del conocimiento prohibido refleja un deseo de trascender la realidad material y encontrar una conexión más profunda con el cosmos, con la verdad universal. En muchos casos, la búsqueda de este saber ya no se ve como algo negativo o peligroso, sino como un viaje espiritual válido, una parte natural del crecimiento humano. Pero si el libro de Enoch y otras tradiciones antiguas nos alertan sobre los peligros de aventurarse por este camino, ¿cómo podemos equilibrar el deseo de buscar la verdad con la necesidad de sabiduría y discernimiento? La línea entre el iluminado y el obsesionado, el consciente y el imprudente, es a menudo tenue. El mismo poder que puede llevar a la iluminación también puede resultar en desilusión o incluso destrucción. Es aquí donde entra el importante papel del discernimiento en la búsqueda del conocimiento oculto. En muchas tradiciones espirituales, el conocimiento prohibido no se da simplemente a quien lo busca, sino que debe ser merecido. La verdadera sabiduría es aquella que llega con la preparación interna, con la madurez espiritual y la capacidad de manejar las revelaciones, que pueden alterar la propia naturaleza de la realidad. Al reflexionar sobre estas cuestiones, es inevitable trazar un paralelo con nuestra sociedad actual. El acceso a la información nunca ha sido tan fácil, pero con ello surge el mismo riesgo que se presenta en los textos antiguos: el saber sin preparación. En la era de la información, a menudo nos encontramos con contenidos que, aunque ofrecen una visión del mundo, pueden no ser completamente accesibles o comprensibles. El conocimiento que hoy está disponible al alcance de nuestros dedos puede ser al mismo tiempo liberador y peligroso. Después de todo, en una sociedad donde todos buscan el poder del saber, ¿quién está realmente preparado para lidiar con él?
Los místicos modernos, los ocultistas, e incluso aquellos que buscan una comprensión más profunda de sí mismos, deben ser cautelosos al seguir el camino del saber prohibido. No porque el conocimiento en sí mismo sea algo a temer, sino porque el viaje para adquirirlo requiere más que curiosidad. Requiere preparación, equilibrio interno y una disposición para enfrentar nuestros propios límites y sombras. En última instancia, el impacto del libro de Enoch en la cultura moderna no se da solo a través de sus palabras, sino también por la manera en que resuenan en nuestro mundo contemporáneo. La sabiduría oculta, que antes parecía distante e incomprensible, ahora nos desafía a integrar ese saber en nuestra propia jornada de autotransformación. El desafío, sin embargo, no está en acumular este conocimiento, sino en saber cómo utilizarlo de manera consciente y responsable, en un equilibrio dinámico entre el deseo de saber y el poder de saber. Las enseñanzas de Enoch, con sus ángeles caídos y revelaciones divinas, continúan recordándonos la responsabilidad que viene con el conocimiento. Y en un mundo donde el poder de transformar nuestra realidad está más accesible que nunca, la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para lidiar con los secretos que el universo nos ofrece? Este es el desafío eterno que el libro de Enoch nos lanza. Un desafío para reexaminar nuestras propias creencias, nuestras propias limitaciones y nuestra propia capacidad para recibir e integrar la sabiduría universal de manera que nos transforme, pero no nos destruya. El conocimiento, cuando se comprende y aplica correctamente, puede ser la clave para la verdadera libertad espiritual. Y tal vez, en un mundo cada vez más dividido, esa sea la mayor lección que podemos aprender de nuestros ancestros. En los capítulos anteriores exploramos las profundidades del libro de Enoch, un portal hacia el conocimiento prohibido y las revelaciones espirituales que desafiaron las convenciones de la época. Pero a medida que avanzamos hacia la actualidad, surge una pregunta crucial. ¿Cómo puede esa sabiduría antigua, cargada de misterios y potenciales reveladores, impactar la sociedad moderna y su transformación? ¿Será que el retorno al ocultismo y la búsqueda de saberes ocultos puede influir no solo en nuestras propias vidas, sino también en lo colectivo? El mundo contemporáneo es un terreno fértil para la espiritualidad. La búsqueda de respuestas espirituales ya no se limita únicamente a los textos sagrados tradicionales o a las prácticas religiosas establecidas. El esoterismo, la astrología, la magia y otras prácticas ocultas ya no son vistas solo como marginales o místicas, sino que han pasado a ser reconocidas por muchos como fuentes legítimas de autoconocimiento y transformación. Este movimiento refleja un mundo que, por un lado, avanza en tecnología y racionalismo, pero por otro, se ve cada vez más desconectado de sus raíces espirituales y existenciales. La transición de una sociedad enfocada en el materialismo a una sociedad que busca sabiduría interna y conexión espiritual no es solo un cambio individual, sino también social. El retorno a la búsqueda de sabiduría antigua, como el libro de Enoch y otras tradiciones ocultas, apunta a un deseo colectivo de trascendencia, no solo para iluminar la vida personal, sino para transformar el propio tejido de la realidad. Lo que vemos hoy son movimientos sociales y espirituales que buscan incorporar estas antiguas sabidurías en prácticas cotidianas. Las personas se están apartando del sistema tradicional de creencias y volviéndose hacia fuentes alternativas de espiritualidad, buscando respuestas que trascienden la lógica y la razón. Esto es evidente en la popularidad de prácticas como la meditación, el yoga, los círculos de sanación energética e incluso las lecturas astrológicas. Estos movimientos, a pesar de su diversidad, tienen un propósito común: recuperar algo perdido, restaurar una conexión con una verdad universal y trascendental,
que nos conecta no solo con nuestro ser interior, sino con el cosmos en su totalidad. El retorno al ocultismo, por así decirlo, representa un intento de comprender el misterio de la vida y la muerte, de entender el destino humano y, tal vez, de encontrar un sentido profundo para la existencia. Sin embargo, no podemos ignorar que la creciente influencia de ideas esotéricas y espirituales también trae desafíos. ¿Qué ocurre cuando una sociedad se ve inmersa en un mar de información y prácticas espirituales, algunas de las cuales pueden ser cuestionables o manipuladoras? El aumento de gurús espirituales, movimientos pseudoesotéricos y enseñanzas sin fundamentos sólidos puede ser peligroso, ya que no todos los que buscan el ocultismo tienen la misma intención de buscar el autoconocimiento. La línea entre la verdadera sabiduría y la explotación de la vulnerabilidad de las personas es delgada. La transformación social promovida por el crecimiento del interés en el ocultismo debe equilibrarse con discernimiento. Necesitamos distinguir la verdadera sabiduría de aquellas que se disfrazan de sabiduría, siendo en realidad más una forma de control o manipulación. Esto no significa que debamos rechazar las prácticas espirituales, sino que debemos ser vigilantes y discernir con sabiduría lo que realmente contribuye a nuestra evolución. Esta reflexión sobre el equilibrio nos lleva a un punto crítico: la transformación social que ocurre a medida que más personas buscan conectarse con las dimensiones ocultas y espirituales del universo. ¿Será que, al despertar espiritualmente, estamos creando una nueva sociedad basada en el autoconocimiento, la sabiduría compartida y el respeto por las fuerzas invisibles que gobiernan el cosmos? ¿O estamos, en realidad, permitiendo que el miedo, la ignorancia y la manipulación se disfracen bajo el manto de la espiritualidad? La verdadera revolución social, entonces, no es simplemente la aceptación del ocultismo o del espiritualismo, sino la conciencia de cómo estas prácticas pueden ser utilizadas para el bien colectivo, para transformar la sociedad desde adentro hacia afuera. Cuando cada individuo asume la responsabilidad de su propio despertar y de la búsqueda del verdadero saber, el impacto se siente no solo a nivel personal, sino también en las estructuras sociales. La respuesta a esta pregunta comienza con el cambio de perspectiva. La clave para una transformación positiva no está en acumular conocimiento por sí mismo, sino en integrarlo de manera práctica y significativa en la vida cotidiana, utilizándolo para la sanación personal y para la construcción de una sociedad más justa, más iluminada y más conectada con los principios universales de amor, verdad y unidad. El libro de Enoch, con sus mensajes de revelación y ascensión, apunta hacia una era en la que el verdadero conocimiento puede ser compartido, pero con el entendimiento de que no pertenece a un único ser o grupo. Por lo tanto, la influencia del ocultismo y las tradiciones espirituales, como las representadas en el libro de Enoch, puede ser un catalizador poderoso para la transformación social. Pero esto solo ocurrirá cuando logremos equilibrar nuestra búsqueda de conocimiento con un profundo compromiso con la responsabilidad y la sabiduría. Solo así podremos crear una sociedad no solo iluminada, sino también fundamentada en la verdad universal y en la unión de todos los seres humanos. Hemos llegado al último capítulo de nuestro viaje a través del libro de Enoch y las antiguas tradiciones ocultas. Después de examinar el impacto de estas sabidurías en el mundo moderno, surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos usar este conocimiento para moldear el futuro de la humanidad? ¿Qué puede significar el despertar espiritual, la búsqueda del autoconocimiento y el entendimiento de los misterios del universo para la evolución de nuestra especie? En primer lugar, debemos reconocer que estamos viviendo en un momento histórico de grandes transformaciones. Nunca antes en la historia de la humanidad, la búsqueda de respuestas espirituales ha sido tan intensa, y nunca hemos tenido tanto acceso al conocimiento acumulado a lo largo de los siglos.
El mundo está en constante cambio, en medio de innovaciones tecnológicas, crisis ambientales, desigualdades sociales y, por supuesto, el despertar de una nueva conciencia global. Pero es precisamente en este escenario de incertidumbre y caos donde se revela el potencial de transformación. El libro de Enoch, al hablar sobre revelaciones espirituales y el despertar de conciencias superiores, nos ofrece un vistazo de lo que podría ser un futuro en el que los seres humanos no solo se conocen mejor, sino que se conectan profundamente con los principios universales de la existencia. El futuro de la humanidad, según las enseñanzas antiguas, depende de nuestra capacidad para trascender las limitaciones de la materia y la mente, reconociendo que somos seres espirituales en un viaje de aprendizaje y evolución. Y si logramos integrar las lecciones del pasado con las necesidades del presente, podemos crear un futuro más iluminado y equilibrado. Pero ¿cómo podemos hacer esto? La respuesta está en la práctica. No basta solo con absorber el conocimiento. Debemos aplicarlo en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestras acciones diarias. El verdadero despertar espiritual no se limita a momentos de meditación o contemplación. Se manifiesta en cómo actuamos en el mundo, cómo tratamos a los demás y cómo contribuimos al bien colectivo. Hay varias maneras de comenzar esta transformación personal y social. La primera de ellas es el cultivo de la presencia. Estar plenamente en el momento, conscientes de nuestras acciones y elecciones. Luego viene la práctica de la compasión, el perdón y el amor incondicional. Principios fundamentales no solo en las tradiciones espirituales, sino también en las grandes filosofías del mundo. Por último, es necesario cultivar el discernimiento, la capacidad de separar lo que es verdadero de lo que es ilusorio, lo que nos eleva de lo que nos ata. Estas prácticas pueden parecer simples, pero en su esencia son profundas. Requieren una disposición para cambiar y evolucionar, para dejar atrás viejos patrones y abrazar la posibilidad de una vida más iluminada. Al aplicar estas prácticas en nuestras vidas, comenzamos a percibir cambios sutiles pero significativos. Nuestra conciencia se expande y comenzamos a ver el mundo de una manera diferente, más conectada y armoniosa. Pero la verdadera transformación va más allá del individuo. Cuando cada uno de nosotros empieza a hacer este cambio interno, se reverbera en la sociedad en su conjunto, creando un efecto en cadena de transformación. El futuro de la humanidad, por lo tanto, no está solo en el avance de la tecnología o en los logros materiales. Está en el despertar de la conciencia colectiva. Estamos en el umbral de una nueva era, y el conocimiento antiguo, como el transmitido en el libro de Enoch, ofrece la clave para desbloquear nuestro potencial más profundo. ¿Estamos listos para este cambio? Podemos dejar atrás los viejos paradigmas y abrazar un nuevo camino, más alineado con los principios universales de amor, armonía y evolución espiritual. El futuro de la humanidad depende de nuestra respuesta a estas preguntas. La respuesta no está en esperar que algo externo suceda. Comienza con cada uno de nosotros, al decidir dar un paso consciente hacia nuestro despertar interior, hacia nuestro autoconocimiento. Como Enoch, que buscó la verdad más allá de las fronteras del conocimiento humano, nosotros también podemos buscar esa verdad, guiados por nuestra intuición y por la sabiduría que trasciende el tiempo. El futuro de la humanidad está en nuestras manos. Al despertar a nuestra verdadera esencia, podemos no solo transformar nuestras vidas, sino también contribuir a la creación de un mundo más justo, equilibrado y iluminado. El camino de Enoch, lleno de revelaciones y sabiduría oculta, nos muestra que el verdadero conocimiento no es una conquista, sino un proceso continuo de descubrimiento e integración. Al cerrar nuestro viaje a través de los misterios del libro de Enoch y las tradiciones ocultas, queda claro que el despertar espiritual y la búsqueda de sabiduría
no son solo una cuestión personal, sino una posibilidad de transformación colectiva. El futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para integrar este conocimiento antiguo con la necesidad urgente de cambio, creando una sociedad más iluminada y consciente. El poder está en nuestras manos, y el viaje hacia un futuro más iluminado comienza ahora.